Guatevisión presenta. Buenas noches, Guatemala. Bienvenidos a Un Show con Tuti. Recibimos en los estudios de Guatevisión a Tuti Furlan. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por estar con nosotros una vez más. Tenemos un programa muy bonito preparado para ustedes. Esta noche estaremos hablando de un tema que es tan importante aplicarlo cuantas veces podamos en la vida y es Me Perdono. Para esto, Julita Alonso nos acompañará como experta, un panel de discusión también para ahondar en el tema y que nos cuenten experiencias y poder resolver dudas al respecto. Nuestro invitado de la noche, usted lo conoce, es un gran periodista guatemalteco, un gran artista también, a lo mejor esa faceta no se la conoce tanto, Luis Felipe Valenzuela, para que no se pierda ese programa que estará muy bonito. Y como siempre, la breve reflexión que tengo para ustedes, muchas personas, una amiga específicamente me comentaba que se acordaba de que cuando era pequeñita tenía muchísimas amistades y que conforme fue creciendo se dio cuenta que como que iban disminuyendo. No la hacía sentir mal, se sentía siempre acompañada, siempre apoyada y empezamos a reflexionar alrededor de todas las personas que van pasando en nuestras vidas, que no pudimos conservar por alguna razón, vamos a ponerlo entre comillas. Sin embargo, decíamos que importante que esas personas por alguna razón hayan pasado en nuestra vida, que nos enseñaron, que nos dejaron. Cada persona con la que nos topamos, con la que compartimos por algún momento, por muy breve que sea, tiene un propósito para enseñarnos algo, para enriquecernos, para retarnos incluso. Así que haga usted también recuento de todas esas personas que a lo mejor ya no están cerca de usted, pero agradézcales haberles dejado algo y reconocer ese regalo que cada uno tiene para nosotros. Yo creo que es el propósito de agradecer sus vidas, la existencia y saber que vamos creciendo como seres humanos. Amigas y amigos, esto es Un Show con Tuti y arrancamos ahora. Bienvenidos. Gracias por estar en sintonía. Estamos listos para empezar este programa y como siempre una breve introducción a nuestro tema que es Me Perdono. Qué difícil, ¿no? Pero encontramos, mientras investigamos sobre el tema, algunos factores que pueden perjudicar o que no ayudan, mejor dicho, a que nos perdonemos. Y entre ellos les digo algunos cuantos. La autoculpabilidad. Crece nuestra frustración y nos culpamos a nosotros mismos cuando algo sale mal. Muchas veces está fuera de nuestro control el resultado que obtendremos, pero aún así nos castigamos si no sale bien. Y es que la culpa es una de las emociones más incapacitantes y absurdas que puede tener el ser humano. No frenar a las personas que nos menosprecian, esa sería la segunda, porque muchas veces dejamos pasar cosas que no deberían permitirse. Las faltas de respeto hay que cortarlas de raíz, con una simple mirada de desaprobación o un ceño fruncido, permitimos que otra persona nos intimide y esto nos perjudica. Con este caso en concreto, nuestra autoestima puede verse seriamente perjudicada. Y otra más es sentirnos controlados. Y es que uno de los miembros de una pareja o matrimonio trata de obligar al otro, por ejemplo, a quedarse con ella cuando está claro que la persona se quiere ir y nuestro compañero de trabajo o nuestro jefe nos dice cómo debemos actuar o no fuera del ambiente laboral. Incluso un miembro de nuestra familia puede imponernos qué actividades debemos realizar, en dónde debemos trabajar, qué vestir y hasta la carrera universitaria que debemos estudiar. Tenemos que recordar que ningún ser humano tiene el monopolio sobre otra persona y que somos libres de tomar la decisión que mejor nos haga sentir y no sentir que alguien más nos controla. Vamos a hablar del perdonarnos, de cómo hacer para perdonarnos y por eso me da mucho gusto recibir esta noche a nuestra experta, ella es Julita Alonso. Otra vez, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, ¿ah? Y yo más que feliz de estar contigo. Gracias por acompañarnos. Julita, ¿por qué es tan difícil perdonarnos a nosotros mismos? Ay, mira, yo creo que el tema es algo que nos ha acompañado al ser humano desde el inicio. Y si nos vamos hasta atrás, te das cuenta de que tiene algo que ver con la relación en quién soy yo como persona y quién son los demás alrededor. Y es que es bien curioso, porque cuando hablas del perdón, dependiendo en qué tema lo estás hablando,
tenemos una idea muy fija y que es que a veces le exigimos al perdón que nos rectifique justicia. Ok. ¿Sí? O sea, si tú me hiciste algo y yo quiero que tú te perdones, es porque yo quiero, como decimos en buen chapín, hacer borrón y cuenta nueva. Sí, sí. Y entonces el perdón habla mucho más de cuál es la posición que yo tengo como persona con las cosas negativas o con las experiencias que me han dejado malestar. Cuando hablamos hacia otra persona, lo veo yo más todo lo que acabas tú de decir hacia la otra persona, pero cuando es conmigo el asunto, cuando no me perdono que permití esto. Una cosa es, digamos que alguien me hizo un gran daño, digo, ya lo perdoné, pero ¿cómo permití yo que llegara a tales extremos? ¿Cómo hacer para manejar ese autoperdón, voy a decirlo? Sí. A ver, y cuando estamos hablando de la persona, también podemos caer en el error de pensar que yo soy una. Bueno, yo tengo un cuerpo, eso es cierto. Sí. Y aquí solo estoy yo, no venga nadie más a la par. Pero en mí, dentro de mi cabeza, coexistimos un montón. Es verdad. Tengo las voces de mis papás, tengo las voces de la sociedad, tengo las voces de mis maestros, de mis catedráticos. De los amigos. De los amigos, de Claro. los hermanos. Aquí adentro hay una fiesta re alegre, te lo puedo decir. Sí. Somos un montón. Es cierto. Entonces, el perdón se tiene que dar entre unas de esas voces. Y bueno, tú sabes que la psicología habla del superior, ¿sí? Sí. Y es de cómo hemos interiorizado esa voz que se vuelve el representante de la ley y de las normas. Pensemos, lo podemos pensar de dos formas. O es ese abuelito regañón que lo metemos en nuestra cabeza y nos dice qué está bien y qué está mal. O es ese policía que está viendo que no nos pasemos de la línea y si te pasas de la línea, entonces qué castigo te mereces para deshacer eso. Entonces, cuando estamos hablando del autoperdón, tenemos que entender que es conmigo, sí, pero es con otra parte conmigo que usualmente si las tenemos divididas, lo que vamos a tener es un conflicto interno. ¿De qué manera podemos empezar a reconciliar entonces esas partes? O al menos detectarlas para saber por dónde empezar. Tú dijiste la palabra mágica, detectar. Es que lo primero es poder escucharme y darme cuenta que no todos los pensamientos que yo tengo en mi cabeza son ciertos. No todos. Es cierto. La neurobiología nos explica, hay 70,000 pensamientos al día. No todos son ciertos y la mayor parte de esos pensamientos son negativos. Sí. Lo que tenemos que poder es aprender a identificar. Yo les digo, pónganle como tonos, identifiquen los tonos de la voz. Hay algunas voces que son como, sabemos que vienen del lado de la mamá o sabemos que vienen de las lecciones de esta maestra o sabemos que es la voz del papá. Empiecen a identificar, porque todas esas voces son las distintas voces y los distintos discursos de la mente. Pero el perdón, ese perdón verdadero, es el perdón que nos permite ir más allá de la mente. Porque la mente es la que quiere llevar cuentas. Claro, ¿sí? el que está formulando todos esos pensamientos que tú decías. Y además lleva estas deudas morales. Sí. ¿Sí? Te lleva las cuentas de qué hiciste bien, qué hiciste mal. Hay una voz que es medio contable ahí, Sí. ¿verdad? Bueno, identificar que esas son solo distintas voces de la mente. Y hay otra voz, una voz más allá, que es la que nos recuerda cuál es ese punto de esencia en las personas. Cuando logramos conectar ahí, es cuando logramos realmente cambiar la percepción y bajarle el volumen a estas voces y accesar a ese perdón. ¿Se puede uno ir perdonando de a poquitos o se perdona un montón? O sea, ¿cómo es ese proceso de perdón? ¿Cómo es? A ver, explícanos. Te perdono esta, pero no te perdono la otra. Sí. Ajá. Bueno, y ahí es donde tú te das cuenta que es como que fuéramos abonando a esas deudas morales. Esa es una fantasía. Realmente no funciona así. Eso quiere decir que tú estás soltando cositas y estás negociando, pero entonces no estás dando el verdadero regalo del perdón. Y esta es una frase que escuchamos. Sí, Hablamos del regalo del perdón, darle el perdón al otro, pero además es darme ese regalo a mí mismo. Claro. Y cuando yo soy de la idea que no se negocia. Si estás negociando, estás todavía del lado de la mente. Cuando tú puedes dar el perdón, y me encantó porque preparando para esto busqué distintas definiciones, y una de las cosas que decían era, per es dar y don es un regalo absoluto y completo. Es decir, cuando tú das ese don, lo diste por completo. Quiere decir que toda la experiencia, todo el dolor, todo eso, tú estás dispuesto a entregarlo y a dejarlo ir. A ti misma, tú estás dispuesta a darte la aceptación completa. No solo de 8 a 9 cuando estás más arregladita, ¿verdad? Claro. No, todo el día.
Entonces, cuando tú perdonas y realmente lo puedes dar, lo das completo. Y eso qué lindo hacerlo con uno mismo, que es lo que hoy estamos platicando, me perdono, ¿no? Así es como yo me siento y me acepto, según lo que tú decías, ¿no? La aceptación, y qué difícil que es, porque es más fácil como pensar o esperar que se borre, que me lo quiten de la cabeza o del corazón, ¿no? Yo te quiero presentar, Julita, y a ustedes también, amigos, a mis panelistas de lujo de esta noche. Me da mucho gusto tenerlos hoy aquí a los tres. Ellos son Tania Castillo. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá. Gracias por acompañarnos. Tania, voy a empezar de una vez a hacerles las preguntitas como lo hacemos siempre. ¿Algún suceso de la vida que tú has vivido, que tú has tenido, y que te haya costado perdonar, que te haya llevado más tiempo o proceso en hacerlo? Sí, la verdad es que se me ocurren por lo menos 3, no Ajá. 4, pero considero que tal vez el más importante es el que está vinculado con la familia, o sea, tal vez errores que uno comete con su familia en cuanto a dedicar tiempo, y muchas veces pasa tal vez algún suceso como la muerte de alguien y uno se arrepiente y dice, ¿por qué no la llamé? ¿Por qué no la fui a ver? Tenía tanto tiempo libre y nunca le llevé flores, por ejemplo. Entonces, pues como uno es como un juez con uno mismo, Claro, claro. Entonces se pasa el tiempo pensando después, ¿por qué no fui? Y no me puedo perdonar, y ya pasó 1 año, ya pasaron 2 años y sigo pensando, ¿por qué se me acabó el tiempo y ahora cómo ya no lo puedo recuperar? Claro. Entonces se esclaviza, ¿verdad? Uno con algunos sentimientos negativos y no logro dejar ir, ¿va? Uno no logra dejar ir eso. Lo vamos a dejar, gracias por compartirnoslo, lo vamos a dejar así en el tintero para que vayamos hablando de estas experiencias específicas que ustedes nos comparten. Les quiero presentar también a Juan Escobar. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tuti. Gracias Muy por bien. acompañarnos. La misma pregunta, ¿alguno de esos procesos que para ti ha sido difícil, puede ser que ya está resuelto o no, no importa, en donde te costó perdonarte? Sí, yo creo que hay varios, como decía ella, pero una de las que a mí personalmente me costó mucho fue el perdonarme el que yo en mi casa fui el hermano mayor, tenía un hermano menor a cargo y me tomé atribuciones que a mí no me correspondían, como papá, casi que. Entonces yo estuve detrás de él, que cómo iba con las notas, llegué como a hostigarlo. Ajá. Y cuando pasó el tiempo, ya llevábamos varios años de que había pasado nuestra infancia, él me reclamó eso, que yo me metí en lo que no me correspondía y yo fui como, hasta ahí analicé que estaba haciendo, que había hecho algo mal y fue algo que me costó demasiado, perdonarme a mí mismo. Wow, mira qué interesante. Gracias por compartirlo, por la confianza. Gracias, Juan. Y por último les presento a Heidi Val. Bienvenida, Heidi. ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien, ahí muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Pues mi experiencia en perdonarme a mí misma fue en una relación Ajá. con una persona. Sí. Lamentablemente hubieron otras personas que influyeron en esa relación y ya no se pudo dar lo que teníamos planificado. Entonces yo pensé que era yo la que había fallado y realmente no era así, sino realmente las circunstancias no eran las adecuadas y son momentos en los cuales uno tiene que tomar decisiones. Sí. Y perdonarse a uno mismo, ¿verdad? Y valorarse, identificarse uno también. Exactamente, y qué difícil porque es eso, ¿no? Como solo la vida la vemos a través de nuestros ojos, ¿no? De los ojos de los demás, todo lo interpretamos alrededor de lo que nosotros vamos viendo. Y entonces es general, es común que pensemos que alrededor de nosotros pasan las cosas porque nos atacan, porque nos hacen, porque nosotros no hicimos, porque nosotros no resolvimos, porque no, etcétera. Vamos a hablar de todo esto. Al volver de la pausa comercial, seguimos hablando de Me Perdono. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Julita. Ya volvemos. Al volver, Para culparnos todo el tiempo. Yo no puedo pedirle perdón a alguien a quien yo no le estoy juzgando que ha hecho algo mal.
hoy el tema que decidimos desarrollar es me perdono. Qué importante este proceso, sí, del perdón a otras personas, pero el perdón a uno mismo. Y creo que por ahí deberíamos arrancar, Julita. Sí, así es. Porque en cualquier situación que tenemos que perdonar a alguien, también hay algo aquí adentro que nos estamos achacando. Totalmente. A ver, y lo que pasa es eso, tú lo dijiste muy bien antes de ir al corte. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que ni modo, como somos nosotros viendo la realidad, creemos que todo gira alrededor de nosotros. Sí. Y por eso es que ponemos como el foco y la lámpara y la lupa en lo que estamos haciendo nosotros. Y esto solo alimenta una fantasía que es falsa, es decir, es que yo tengo el control y yo tengo el poder de hacer que las cosas salgan bien y de hacer que las cosas salgan mal a la hora de la hora. Eso tenemos que entender que es una de esas voces, es esta voz del superior que nos dice, es tu responsabilidad, tú tienes que asegurarte de que nadie alrededor tuyo sufra y si algo pasa alrededor tuyo es tu culpa. Okay. Y eso nos pasa, si se dan cuenta, por eso nos damos cuenta que esta idea del perdón, como buscar justicia, que esta idea del perdón de cuando yo perdone ya todo va a estar bien, es muy falsa. Porque esta voz que nos dice, lo hiciste mal, mira que esta persona está sufriendo por ti, o mira lo que le hiciste a tu hermano, o cómo dejaste que te hicieran eso a ti, en lugar de aliviarnos, solo nos genera mucho más malestar. Yo quisiera ponerle pausa ahorita a lo que estabas tú diciendo para preguntarles justamente ahorita que decías que nos decimos esas cosas. ¿Qué acciones o pensamientos ustedes creen, saben o han tenido en donde nos achacamos cuando no nos perdonamos? ¿Qué se les ocurre? Sí, yo considero que, por ejemplo, nosotros como que nos gustara, o sea, no digo que nos gusta, pero como que nos gustara culparnos todo el tiempo. Entonces, uno está pensando como, no, lo voy a hacer sentir mal o probablemente lo voy a lastimar con lo que le voy a decir, entonces prefiero sacrificarme y en vez de decir no, decir sí, y por no hacer sentir mal a los demás, por no pensar que ellos son los que mañana van a sentir algo malo con ellos, entonces prefiero sacrificarme probablemente y ponerme a mí como en un momento de como en un susceptibilidad. segundo plano. Ajá, entonces permito, ¿verdad? Que sobre mí pasen algunas cosas para no dañar a alguien más. Sin embargo, me pierdo de mí misma, ¿verdad? O sea, me olvido de mí misma. ¿Dónde está esa rayita en donde separamos la generosidad y ese valor que nos han enseñado de pensar en los demás por sobre yo también tengo derecho? Ay, Tuti, esto es tan importante porque depende de qué estamos entendiendo por generosidad. Y es que una cosa que hablábamos antes era, siempre que yo estoy hablando del perdón, sí o sí, estoy hablando de los juicios. Okay. Yo no puedo pedirle perdón a alguien a quien yo no le estoy juzgando que ha hecho algo malo. Pero los juicios pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿sí? Y los juicios buenos, positivos, pueden ser también impositivos. Ajá. Quiere decir, pueden estar puestos como a la mala, a la fuerza. Okay. Y si tú te das cuenta, lo que decía es importantísimo decir, cómo yo no pongo un límite es porque yo no quiero, yo tengo que ser buena. Y esta cuestión de tengo que está impuesto. Es un mandato. Claro. Y al ser un mandato es un juicio. Entonces, siempre que nosotros estamos procurando como permanecer en esta identidad, que creemos que es lo que los demás esperan de nosotros, ahí estamos hablando de juicio y ahí vamos a meternos en los temas de qué es lo que yo no estoy pudiendo perdonar o qué es lo que a mí me está haciendo generar malestar. Yo quisiera preguntarte, Juan, ¿ya superaste, ya te perdonaste ese proceso con tu hermano que hoy nos compartiste? Sí, ya. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó en ti? ¿Cómo lo resolviste? Fue un proceso de años. Ajá. De años. Un día de corazón lloré, le hablé a Dios con todo mi corazón y le dije que me perdonara a Él primero, antes de que mi hermano, porque mi hermano tal vez no iba a entender muchas cosas como ser humano, pero le pedí perdón a Dios, entonces fue un desahogo total. Después hay varios amigos cercanos a la familia que un día nos sentamos a platicar y una amiga que es muy cercana y que nos quiere un montón me dijo, no te sientas culpable, de verdad has sido como un papá para él y entonces cometiste errores, todos los papás han cometido errores, pero al final dentro de lo que queda o lo que él se haya molestado por el rol que tomaste, igual él por dentro sabe y entiende que lo has querido y lo has amado como un papá y lo que has hecho ha sido por su bien. Todo ese proceso me fue yendo tranquilizando, reconfortando, sabiendo de que sí,
lo hice, me equivoqué, porque tal vez no fue la forma correcta, porque yo no sabía cómo ser alguien que educara a un hijo. Claro. Pero, y con el tiempo me he dado la tarea de estar con él y de compartir mucho con él y amarlo, no solo con pedirle perdón, sino con acciones. Qué bonito, es todo un proceso, lo has dicho bien, en donde vas cayendo en eso. En tu caso, Heidi, en donde tú te achacabas el fracaso, digamos, de una relación, así fue como lo entendí, yo sé que todos hemos pasado por ahí también y sé que en este momento muchas personas están pasando por eso, y posiblemente ven su matrimonio o la relación en la que están o una relación laboral o muchas relaciones, como tú hoy nos lo describiste. ¿Cómo tú lo fuiste procesando y cómo lo enfrentaste? No viendo culpables, sino solamente asumí mi responsabilidad y sentí una liberación y pude prosperar como persona, que es lo más importante. A veces tenemos dos opciones: envenenarnos el corazón, cerrar las puertas a muchas oportunidades por estar en el mismo lugar. Y gracias a Dios, o sea, primero se lo dejé a Dios, porque con tantas cosas, porque uno se pone, ay, qué injusto, esto no me lo merezco, pero me tocaba vivirlo y me tocó vivirlo. Entonces, así como pude yo salir adelante. Gracias Heidi por compartirnoslo, por este mandato que tú decías de tienes que ser bueno, tienes que ser exitoso, tienes que ser buen hermano, tienes que ser buena pareja, tienes que ser bueno, en todo tienes que ser bueno. Tiene que ver con que no aceptemos que cometemos errores y ahí está donde no nos perdonamos, Julita. Sí, totalmente. Esto de los juicios es muy importante porque es lo que nos marca qué es lo que deberíamos ser. Y cuando estamos hablando de lo que deberíamos ser, de lo único que puedo tener certeza es que no estoy aceptando lo que soy. Ay, qué bonito eso. Sí. Y luego hay cosas que tú sabes que son verdad. Sí. Y cuando escuchas eso lo sabes. Sí. Sabes que no lo puedes cuestionar. Sí. Entonces, cuando accesamos a ese perdón, es cuando accesamos a la aceptación. Aceptar quiere decir que tú puedes identificar, por supuesto que en la cultura hay mandatos, pues, por supuesto que mi mamá me quería bien portado, por supuesto que en el colegio, sí, pero eso no define mi ser. Puede ser que mis conductas hayan estado un poquito traviesas, ahí dejémoslo, ¿sí? Pero no define mi ser va más allá. Mi valor como ser humano, como y persona, entonces, como alma. Conectas con el valor como ser humano. Claro. Desde tu ser. Siempre que estamos hablando de los juicios, siempre que estamos hablando de lo que yo siento que debo ser para los demás, ahí entro en el riesgo de fallar a los demás. Claro. Y uy, qué terrible eso de fallarle a los otros, ¿sí? ¿Por qué? Y les Porque vamos a me estoy fallar también. Si estamos pendientes de resolver en la vida a ellos, nos fallamos a nosotros. A alguien le fallamos. Así es. O le fallas a ellos, o te fallas a ti, o fallas a ambos. Porque siempre que tú estés usando esa palabra, tengo miedo de fallarles, sabes que estás actuando desde los juicios. Okay. ¿Cómo sales a través de eso? Lo decían, es poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo y poder reconocer esa humanidad en mí. Qué bonito. Yo tengo que terminar este tema que es tan lindo, pero queríamos tratarlo porque sabemos que todos padecemos de esto. Tarde o temprano lo pasamos por más tiempo, por menos tiempo, y si vamos ejercitándonos en el perdón, primero a nosotros mismos, y eso va a ser más fácil también con los demás, me parece, pues yo creo que muchas cosas se resolverían de mejor manera y como bien lo decían nuestros panelistas, salir de eso, enfocarnos en lo que podemos resolver y seguir adelante de nuestra vida. Un aplauso, por favor, para mis tres panelistas de hoy. Gracias Tania, Juan y Heidi por acompañarnos. Gracias. Y a Julita también, que nos ha acompañado en varias ocasiones. Es un amor. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Y nosotros avanzamos en el programa y nos vamos a la historia de la noche. Nací en una familia de escasos recursos. Mi padre era albañil y mi madre tenía que salir a lavar ajeno. Eran circunstancias realmente de pobreza. Crecí, yo soy el mayor de 4 hermanos. Mi vida fue marcada cuando Alexis tomó el rol de la autoridad de la casa después de que mi padre murió, porque es muy difícil para un niño de la edad que nosotros teníamos saber que nuestro padre había muerto, no lo asimilábamos. Mi padre fue asesinado en un mercado de la zona 6. Un diario tituló su muerte: 23 puñaladas en el pecho y 22 en la espalda. Ese momento fue crítico para mí, para mis hermanos, para mi mamá, pero
Cuando mi padre muere, un amigo, un vecino nuestro me dice: Alexis, ahora tú eres el hombre de la casa. Tú tienes que ayudar a tu familia a salir adelante. Y él no solo me dice esto, no solo me empodera de esta manera o pone una carga pesada que un niño a los 12 años no debería llevar, sino que me ayuda y me lleva a donde él trabaja. Y él trabajaba en el diario El Gráfico. Una de las cosas, de las inducciones que él me dio cuando comencé a trabajar ahí fue: Alexis, todos los días cuando llegues al punto de venta, lee el diario. Haciendo este trabajo vendiendo periódicos, yo dije: yo no voy a vender periódicos toda mi vida. Yo un día quiero trascender, quiero ser periodista y quiero tener un propio medio de comunicación. Yo tuve un sueño en ese momento, un sueño que parecía imposible porque nadie en mi familia ni siquiera se había graduado del diversificado, no teníamos las posibilidades para que yo pudiera ir a la universidad. Estudié, trabajé y logré un día graduarme de la universidad y poder comenzar a trabajar de periodista, ¿verdad? Tenía un amigo que era periodista, le pedí trabajo y me dijo: Alexis, ¿por qué no comienzas algo nuevo? Yo te puedo ayudar. Y desde que comencé hace 7 años, comencé con una revista, empezamos a hacer una revista. Al día de hoy hemos hecho 3 revistas, publicamos 3 revistas, pero una de las mayores satisfacciones que tengo es que he podido realizar desde hace 5 años un evento que se llama Training Day. Este evento nació porque yo quería apoyar a otros emprendedores que, como yo, comienzan con un sueño, con el deseo de superarse. Yo encuentro en Alexis una persona muy inspiradora porque es una persona que no se doblega, es muy insistente. Siento que demasiado muchas veces, pero aunque no me gusta muchas veces esa insistencia, esa perseverancia, digamos, sé que es buena, sé que le ha dado muchas cosas y sé que le va a dar muchas cosas más. Al volver, Yo nunca superé la música progresiva. Ajá. La que yo escuchaba de adolescente, creo que esa música fue la que más me encantó siempre. De entrada le diré que cuando llegué a la emergencia del hospital, lo primero que pensé fue en hacer bromas. A la banda del maestro Roberto Estrada, la orquesta del maestro Roberto Estrada, que siempre nos acompaña. Gracias a todos los músicos, un fuerte, fuerte aplauso. De verdad, ha sido un toque especial que hemos tenido en esta nueva temporada. Y bueno, es momento de presentar a nuestro invitado de la noche. Alguien con quien yo me emociono muchísimo de saber que lo voy a tener aquí junto a mí, que vamos a poder platicar. Alguien con quien he tenido el honor de trabajar juntos, de contar con su amistad, de su cariño, a quien respeto y admiro muchísimo. Y quiero que usted conozca un poquito más de él, porque seguro lo escucha, lo sigue, sabe de él y se informa a través de él. Él es Luis Felipe Valenzuela. Luis Felipe Valenzuela es un reconocido periodista y locutor guatemalteco. Con su profesionalismo y carisma, ha ganado incontables seguidores, despertando positivismo con sus creativas frases que dedica todos los días a los guatemaltecos que lo escuchan vía radio. A pesar del lamentable atentado que sufrió hace algunos años, Luis Felipe se encarga de informar con veracidad de todos los hechos que acontecen en el país. Esta noche es un gusto recibir en Un Show con Tutti a Luis Felipe Valenzuela. Y aquí está con nosotros esta noche Luis Felipe Valenzuela, bienvenido. ¿Cómo está? Mire qué honor tenerlo aquí. Qué gusto tenerlo por acá. Le voy a dejar el asiento del entrevistador.
Qué con bien. la condición que se deje entrevistar. Entonces ahora. yo pregunto. No, por eso le digo, la condición de que usted pueda sentarse ahí es para que deje que yo le pregunte cosas. ¿Cómo Solo es? una cosa antes que nada. ¿Qué? Fíjese que yo descubrí que los abrazos deben ser largos, pero como el tiempo en televisión, si no... En ahí el corte. Todavía estaría en el corte, perfecto. La verdad es que sí, cada vez que nos vemos, que es muy de vez en cuando, con suerte una vez al año, Luis Felipe, de verdad nos damos un abrazo muy cariñoso, eso hay que decirlo. Lo Que quiero venga la mucho. pausa y el abrazo viene. Nos desquitamos entonces, Luis Felipe. Gracias por estar con nosotros, ¿ah? Para mí es el gusto. Un gustazo. A mí me encanta, yo se lo he dicho en varias ocasiones, en las mañanas, mientras usted arranca el día y su programa, siempre hace un saludo muy especial, nos levanta el ánimo, nos hace poner buena cara al día, a pesar de todo lo demás que venga, porque pues noticias no es muy fácil darlas e inyectar ánimo al mismo tiempo. Pero usted hace un juego de palabras que a mí me encanta y con eso quiero arrancar este programa y esta entrevista con usted, con un reto para que nos haga un juego de palabras para terminar la noche o la vida o lo que se le inspire. Producción eligió 4 palabras. Se las voy a poner en pantalla para Vamos que a usted ver diga cuáles cuál. son esas palabras. Esas palabras son esperanza, cielo, café y música. Esperanza, cielo, café y música. ¿Y qué tengo que hacer Tiene ahora? que ser una de esas frases bonitas donde le da cara vuelta, le digo yo, a la frase en donde significa una cosa de un lado y significa otra del otro. No sé si me explico, pero yo sé que usted me entendió. Bueno, yo voy a tratar de hacer algo. A ver. Bueno, la verdad es que cuando estamos en la mañana siempre pensamos en que necesitamos esperanza Sí. y para eso uno se toma un café, ve el cielo y encuentra la música. Pero si usted quiere que juegue exactamente con esas palabras, ¿Con todas o con un par? con un par. Sí. Bueno, pienso que la música tiene una esperanza siempre consigo que busca el cielo y cuando uno se toma el café lo encuentra. Ay, qué bonito. Muy bien. El grado de dificultad que le voy a poner ahora es que le voy a dejar que elija una de esas palabras, las anteriores, que era esperanza, cielo, café y música, elija una de ellas. Música. Música, ok. Y vamos a agregar, de parte de producción que somos traviesos, estas otras palabras: temblor, chapuzón y canchinflín. Me acabo de arrepentir de haber escogido música. No sé cómo las voy a... conjugar. Tengo que hacer un ligamen entre la música No. y el temblor. Puede ser, o con la música del chapuzón, o la música del canchinflín, o hacer alguna analogía usando esas palabras de algo de la vida, de cómo amanece, de cómo ve usted el mundo. Bueno, cuando hablamos de temblor podía pensar en Soda Stereo, pero mejor vamos a hablar de otra manera. Temblor, uno tiembla realmente, no como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Sí. sino que uno tiembla de maravilla, tiembla de gusto cuando descubre la música. Qué bonito. Y la música para mí es un descubrimiento del cual todavía no me he terminado de asombrar, así que yo tiemblo todo el tiempo, soy telúrico en ese sentido. Sí, ama Y la música profundamente. ¿ah? Totalmente, lo que más me gusta en la vida. Chapuzón, bueno, el chapuzón yo creo que es también una manera de inmersión inmediata en la música y eso es cuando a los primeros 5 segundos el chapuzón del sonido a uno lo hace sentir que está en otro mundo, en el mundo más querido. ¿En qué momento de una melodía que usted escucha decide seguirla escuchando? ¿Al inicio o se da el chance de terminar la canción? ¿Cuánto tiempo necesita Felipe Valenzuela para escuchar una melodía, para terminar de escucharla? Me estoy librando de Canchinflín, que es la más difícil. Lo estoy ayudando. Mira, le voy a contar, me confieso como un prog. Alguien me va a decir progre, no, es prog. Ajá. Yo nunca superé la música progresiva. Ajá. La que yo escuchaba de adolescente, creo que esa música fue la que más me encantó siempre. Digamos que es un adolescente perpetuo usted, Pues, en la música. Por la apariencia, Sí, lo sí, dice. claro, por eso lo decía. No, le digo en el sentido de que la música progresiva era música de canciones de 45 minutos, de 22 minutos, canciones. Ah, ok. Entonces no era una situación de que uno la oía como la música pop normal, que uno la oía 3 minutos y esa ya me gustó. Ajá. No, había que darle su oportunidad. Ok, ok. Entonces yo he descubierto música así, cuando la oigo la tercera, la cuarta vez ya empiezo a sentirle el sabor y es así como me he enamorado de mucha música. Qué y bonito. he descubierto grandes placeres de mi vida. Música que puedo escuchar hasta, como le digo, por 22 minutos, por 40 minutos. Wow. Así. Y usted es muy musical en la forma en que habla también, bueno, es poético, ya hablaremos de eso más adelante. Le voy a perdonar el canchinflín. Ya, ahí. Luis Felipe, hace ya cuántos años nos dio un susto muy grande. Yo sé que usted se lo llevó, el más grande de todos, cuando sufrió este atentado. ¿Hace cuántos años fue ya? 7 años. 7 años, qué rápido. ¿Qué pasó, no en ese momento, no el atentado, sino qué pasó en su vida, en su forma de vivir, de ejercer su profesión, en todo? ¿Qué transformó esta situación en usted? Totalmente. De entrada le diré que cuando llegué a la emergencia del hospital, lo primero que pensé fue en hacer bromas. Y los médicos que me atendieron, si se recuerdan, no me dejarán mentir. Y estaba haciéndolo porque mi mamá estaba en una misa a escasos pasos del lugar. Y yo sabía que si no hacía bromas, ella podía colapsar porque tenía 83 años. Wow. Ahora tiene 90.
Y déjeme decirle que cuando vamos a un restaurante yo pido una naranjada y ella pide algo más fuerte, normalmente. Entonces, eso fue el principio, yo lo tomé, la verdad, con mucho miedo, pero el miedo se deja atrás cuando uno empieza a pensar en la gente que quiere. Yo pensé en mi mamá, pensé en mi hija, por supuesto. Claro, claro. Porque no quería que ella sufriera toda esa impresión, que sé que sufrió. Fue muy difícil. Y la verdad le digo, para mí significó, por supuesto, un punto de inflexión, un antes y un después. Yo aprecié mucho más la vida. Recuerdo que en algún momento, cuando estaba cayéndome en una pequeña laguna de depresión, fui con un médico y de pronto empezamos a conversar sobre una serie de temas nacionales, como ocurre muchas veces cuando me junto con la gente, y empezó a decirme todo lo que estuve a punto de sufrir, de quedarme sin sentido del olfato, de quedarme ciego, de muchas cosas. Claro, hay secuelas. Sí. A mí me cuesta mucho hablar en el sentido estricto de la palabra y yo me gano la vida hablando. ¿Sí? Pero debo decir que cada vez que yo tiendo a sentirme triste, recuerdo toda la maravilla que yo pude heredar de eso. Entonces, cada mañana eso me ayuda, porque yo soy nocturno, me cuesta mucho levantarme temprano, y de esa manera es como yo trato siempre de estar animado. Creo que la actitud es básica para la vida, y cuando alguien dice con esas frases hechas de que yo soy feliz porque lo decidí, digo, tiene razón, yo también lo Es decidí. una decisión, a Felipe. pesar de todo, lo decidí. Y darse cuenta, qué lindo lo que usted dice, ¿no? De darse cuenta que pudo haber estado mucho peor y que somos bendecidos por estar como estamos, aunque tengamos algunas limitaciones en algún momento determinado. Luis Felipe, a usted le encanta la poesía y es parte hablando de la vida, de su vida. Yo sé que es algo que usted lleva en su corazón y usted no puede evitar hablar en poesía, incluso dentro del programa, dentro de lo que usted realiza. Y nosotros encontramos algunos tweets que usted... Seguramente en la noche es cuando se inspira más, ¿es así? Sobre todo por la noche, ¿cierto? Bueno, encontramos algunos y queremos que los leamos y usted, si quiere, nos dice más o menos por qué surgió eso. El primero, el amor y la lluvia, las pieles torrenciales, la precipitación que nos cura el precipicio, la lluvia y el amor, los cielos que mojan. ¿Ni se acuerda o sí? Sí me acuerdo, pero exactamente por qué lo escribí no estoy claro. Lo que sí me acuerdo es que mi amiga Dina Posada, que es una gran poeta, me dijo, mira, hay una frase ahí que ya la usó otro poeta. Y dije, pero yo no sabía. Entonces recordé lo que me dijo alguna vez Mario Monteforte Toledo, y me dijo, se plagia por ignorancia. Y eso me pasó a mí. Qué interesante. Pero de todas maneras lo hice sin, inocente, soy inocente, me declaro totalmente inocente. Y seguramente estaba lloviendo. ¿Le gusta la lluvia? La lluvia me encanta, claro, ahí en Guatemala y con estos problemas del cambio climático, la lluvia también preocupa. Pero el amor es torrencial, el amor siempre moja, el amor de alguna manera siempre transparenta y aunque se precipite vuelve a subir. Entonces yo creo que por ahí iba la imagen. Muy bien, muy bien. Voy Me da con la otro tuit. Me visitó la canción más entrañable, volví a gozar con el estribillo de su boca. 3 minutos perfectos, un beso crucial de 5 sentidos. ¿Necesitaré explicar eso? ¡Wow! No, dejémoslo ahí. ¡Qué lindo! ¿Y a usted eso se le viene después? O sea, digamos que hubo un beso. En ese momento usted siente la poesía, viene después, viene con el recuerdo, porque puede ser que no haya habido beso en ese momento, solo el recuerdo de un beso, ¿cierto? Puede pasar. ¿Sí? O sea, eso no se lo voy a contar. ¡Ah, Felipe! Dije que se tenía que dejar entrevistar. Bueno, ya que le gusta jugar, vamos a jugar, Felipe. Y vamos a jugar con palabras. Esto tenemos preparado para usted. Juego de palabras. Nos va a poner producción el inicio de muchas palabras. Tenemos que en 10 segundos tratar de escribir todas las palabras que se nos ocurran con ese inicio. Luego nos cambian y así vamos viendo a ver quién gana. Sí, Creo que usted, pero igual. ¿Eso es en mi contra o no? Ese es el... no. Esa es la primera. 10 segundos a partir de ahora. Usted manda. Dele pues. Perfecto. Hice 4. Yo hice 3. ¿De verdad? Sí. Muy bien. A ver, muéstralo en la pantalla. Aquí está la pantalla. Ahí está, 3. Yo hice 4 y casi 5. Tiene que ser más rápido, Felipe. Yo soy muy rápida. Es aún que sin dedos. los doctores tienen mucho mejor letra que yo. Entonces, no importa que la haga ilegible. Luego usted no sé qué significa. La siguiente. Vamos con la siguiente. Me. Cinco. 3.
Y una con trampa, ¿eh? Pura niña, me gusta. Sí, eso es trampa. Es eso trampa, pura trampa. Pero él, sí, es trampa. Pero lo admito, ¿eh? 2:30. Vuelta Va, de página. vuelta. ¿Está Voy a listo? perder, estoy listo para perder. no sé. A ver, 1, 2 y 3, ponemos la siguiente. Ar. ¿Tiempo ya? No. 2. 4. ¿Cuáles puso? Arpa y arpón. Arpa y arpón. Espero que arpón no sea con H, porque entonces qué ridículo. No es sin H. A mí me faltó la tilde en arpón. Muy bien, muy bien. Nos falta una. Una última. Muy, vamos a ver. Felipe, usted que tiene tantas palabras en la cabeza. Sí, qué pero mis bárbaro. manos no funcionan. Eso sí es cierto. Eso Esa es de la rapidez sí, de sí, manos, sí. ahí sí. Entonces A vamos ver, con la siguiente. La siguiente. Che. Bueno. A ver. Aquí en Guatemala somos expertos en chess, ¿ah? Sí. Logré 3. 3 también. Me robé Che, por supuesto. Algo que me encanta. Chile. Sí, el chiltepe me fascina. Y chulo. Y chulo, sí. Mucha pina. Yo chía, chancleta y chinautla. Muy Sí, bien. perfecto. Ganó Tuti. Por mucho. No puedo creerlo, Felipe, no puedo creerlo. Bueno, nos vamos a la primera pausa comercial. Hoy nos acompaña el gran Felipe Valenzuela, que para mí es un privilegio tenerlo hoy aquí. De verdad, Luis Felipe, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Y prepárese para el abrazo. Bueno, El de la ¿listos? pausa. O sea, vamos a la pausa entonces y volvemos en un momento. Volver. Con el tema de la lucha armada, porque mi casa era un corredor de gente, tanto de derecha como de izquierda. Este proceso, el que estamos viviendo hoy, el que tenemos que defender hoy, no es un proceso que viene de 2 años atrás. Es un proceso que ha costado muchas vidas, muchas lágrimas, mucho dolor. Estamos de vuelta en un show con Tuti junto a Luis Felipe Valenzuela, que para mí es un regalo tenerlo aquí. Gracias una vez más por estar con nosotros. Usted tiene muchas facetas. La gente generalmente lo conocemos como periodista y ya. Amante de la música, que ya platicamos un poco. Es artista, usted ha escrito obras de teatro, usted ha escrito poemas, vimos algunos breves en Twitter y muchas más. Yo quisiera hacer como un recuento, porque sé que ha pasado momentos intensos, sigue pasando momentos intensos en Guatemala como periodista, pero quiero que recordemos algunos y nos diga usted qué le viene a la memoria cuando ve algunas de estas imágenes. ¿Usted ya ejercía el periodismo en ese entonces o todavía no? La verdad es que sí. Recuerden ustedes que La Paz como tal se firmó en 1996. Claro, claro. Yo empecé 10 años antes como periodista, pero yo tuve un contacto muy intenso, al final de cuentas, con el tema de la lucha armada, porque mi casa era un corredor de gente, tanto de derecha como de izquierda. Wow. Entonces, digamos, Irma Flaquer llegaba a almorzar con mucha frecuencia, porque era muy amiga de mi tío, Ajá. mi tío que era un dramaturgo. Claro.
Y entonces yo oía sus argumentos y de pronto llegaba alguien más. Entonces yo desde muy chiquito tuve un concepto muy alto de la sobremesa política y poética. Entonces en mi casa se hablaba de eso, de política y también mucho de arte. Entonces sí, para mí el conflicto armado yo lo recuerdo perfectamente bien, fue un tiempo de terror. Creo que no se ha contado lo suficiente esto en Guatemala. Hay nuevas generaciones que desconocen totalmente lo que ocurrió. Sí. Yo soy de la opinión de que es muy importante que el arte ahí juegue un papel particular, que haya películas sobre la lucha armada, que haya series sobre la lucha armada. De hecho, estoy escribiendo una. Es una primicia que le cuento. Gracias. Estoy escribiendo una primicia no. Esas las quiero escribir todos los días. Estoy escribiendo una serie sobre la lucha armada, pero no una. Mucha gente dice la lucha armada, entonces ya todo es ideologizado. No, hay historias humanas. Exacto. Yo tengo 2 compañeras de clase en el colegio, una sufrió por la guerrilla y la otra sufrió por el ejército. Y sufrieron lo mismo, el mismo dolor. Y me parece impresionante que ambas hayan coincidido en su infancia en un mismo salón de clase. Entonces, para mí, cada vez que recuerdo esas historias, de hecho yo pude haber muerto en la lucha armada. Ajá. Porque en una ocasión, cuando estaba yo haciendo el seminario, me tocó una de las visitas con unos amigos, usted sabe el seminario, no sé si Del todavía colegio, existe, sí, quinto bachillerato, No sé, pero a mí también me tocó. jugando fútbol, nadie lo creerá, pero yo era bueno para jugar fútbol, por lo menos no era tan malo. Me quebré un tobillo. Ajá. Y el día que regresé al colegio, teníamos una cita. Y mi amigo, el que realmente más me había ido a ver al hospital, estaba muy entusiasmado con que yo regresaba. Tuvieron una reunión en Casa Presidencial, por cierto, ahí fue la reunión, y cuando salieron su papá, que era político, los vio y les dio jalón. Iba con su piloto y ellos iban atrás. Y unos 10 o 12 cuadras más adelante lo asesinaron, delante de mis amigos. Y es muy posible que yo, que era el más flaco de todos, aunque no lo crean, hubiera ido adelante, porque en aquel tiempo era lo que se usaba. Entonces, debo decir que es una dolorosísima historia, Claro. que recuerdo a mi amigo, a mi querido amigo, que llegó a la clase con la camisa manchada de sangre, diciendo que habían matado a su papá. Wow. Entonces, cuando uno recuerda eso, es cuando uno, por ejemplo, dice, este proceso, el que estamos viviendo hoy, el que tenemos que defender hoy, no es un proceso que viene de 2 años atrás. Claro. Es un proceso que ha costado muchas vidas, muchas lágrimas, mucho dolor. Y por eso esta democracia que tenemos, como diría un poeta, Carl Sandburg lo decía en Estados Unidos, es la democracia que tenemos, hay que defenderla. Tenemos que defenderla por eso, porque yo tengo una hija y tendré algún día nietos, espero no todavía. Por favor, Por si están en el programa, no todavía. que pase el tiempo. Pero yo le reto a la gente a que piense no solo en el hoy, no solo en el inmediato Sí, plazo, sí. que piense en las próximas generaciones. El futuro se construye de esa manera. El presentismo excesivo tampoco sirve. Hay que pensar en que cuando uno siembra un árbol, algún día ese árbol Por va a supuesto. formar parte de un bosque. Por Y así es supuesto. como se piensa, creo yo, en el futuro. Gracias, Felipe, qué bonito, interesante. Tenemos otro momento para avanzar, porque igual los minutos avanzan en este lugar. Vamos a ver. Bueno, es el inicio de la era democrática en Guatemala, Felipe. Y yo empiezo siendo periodista coincidiendo con la llegada de Vinicio Cerezo a la presidencia. Ajá. Y quiero contar algo, yo no era un reportero de nacionales y en aquel tiempo yo me meto a lo de buscar información y buscar historias muy motivado por las lecturas de aquel tiempo. Y recuerdo haber leído un libro de una antropóloga guatemalteca, Patricia Fortuny, que se refería a la cultura de la pobreza. Entonces yo como reportero me voy a meter a todas las áreas marginales de Guatemala a buscar historias y encontré realmente unos relatos vívidos y un heroísmo tan grande que me entusiasmé mucho con regresar y regresar. Y claro, había una realidad política que se movía paralelamente, había gente que cubría el Congreso, que cubría el Ejecutivo. Yo estuve un poco ajeno de eso, yo me adhiero a esas coberturas mucho más adelante. Pero para mí fue una escuela muy, pero muy grande, descubrir la cultura de la pobreza en Guatemala, porque para muchos la pobreza es
algo que está lejos Esa o gente, algo sí. que es normal. Y que aquí realmente todo lo malo no lo podemos normalizar. Y no es que diga que la pobreza sea mala como tal, y que no, la pobreza hay que erradicarla y hay que luchar contra ella todos los días, jamás normalizarla. Es como la desnutrición crónica. Claro. Una vez le pregunté a una experta, bueno, ¿y por qué es que nunca se vuelve esto noticia? Porque lo vemos normal. Claro. Entonces lo normal. Ya es algo tan común. Tan común digamos, que sí. lo vemos como parte del paisaje. Claro. El paisaje es otra cosa. La desnutrición crónica, no. No es parte ni debe ser parte del paisaje. Ni la pobreza. Ni la pobreza, por supuesto. Interesante. Rápidamente le pongo esta última imagen que tiene que ver con esa forma de movernos los guatemaltecos para pedir algo en común, para decir estamos presentes por Guatemala. Hace 2 años sigue existiendo, pero como sucedió hace 2 años, fue algo increíble. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cuántos años después y con todas esas experiencias que ya nos ha trasladado? Lo viví con... Lo viví con mucha intensidad y con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque yo creo, estoy totalmente convencido, y no lo digo solo yo, lo dicen los expertos en esto, que la felicidad, para conseguirla, uno tiene que servir a la comunidad. Si uno sirve a los demás, uno se está sirviendo a uno mismo de una manera enorme. ¿Y por qué? En ese momento se despierta una conciencia ciudadana en Guatemala. Y se despierta, ¿por qué? Porque hay una inspiración, porque uno se da cuenta de que eso que vio como normal, no era normal. Claro, claro. Eso de que saquearan al erario público, no era algo que podíamos ver con tranquilidad. Había que vigilarlo y había que salir a alzar la voz y hacerlo de manera pacífica. Entonces, por eso es que yo insisto tanto. Uno puede estar del lado que quiera, ideológicamente, pero nunca del lado de la corrupción. La corrupción es nuestro gran enemigo, porque la corrupción mata. Sí. La corrupción, como dijo alguna vez Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, es robarle a los pobres. Y robarle a los pobres es uno de los mayores crímenes que se pueden cometer. Y el tiempo se nos estaba acabando, Felipe, y no quiero terminar este programa, número 1, sin agradecerle estar hoy aquí. Teníamos preparado de hablar un poco de su faceta de dramaturgo, con varias de sus obras, Un milagro en Navidad, Instrucciones para inventar una tumba, El amor sueña descalzo, La lluvia no mojará tu cadáver, hablar un poquito de su faceta de escritor. 2 libros es que tiene, Felipe, ¿o tiene más? Bueno, tengo un par más que no he publicado, pero publicados 2. ¿Vendrá alguno por ahí? Espero que sí, que alguien quiera publicarlo. Ahí está, Si alguien ahí está, está. si tiene ganas, yo ahí lo tengo. Y me encantaría terminar con música. De casualidad conseguimos una guitarra que se parece a la suya, por cierto. Por favor, producción, si me pasan la Una guitarra. guitarra, Dios Gracias. mío. Porque dentro de todo eso sabemos que su pasión es la música, y si nos regala algo de esa otra faceta que generalmente no vemos de Luis Felipe Valenzuela, el músico, el que se disfruta y vive a través de las notas, se lo agradezco. Pues bueno, la verdad es que yo le recomiendo a toda la gente cuando tiene problemas, o no, aunque no los tenga, que vaya al psiquiatra. Ajá. Yo no hubiera podido superar el ataque armado que sufrí si no hubiera sido por mi psiquiatra, a quien le mando saludos. Por él puedo salir a la calle y tengo tranquilidad para Claro. poder hacerlo. Se llama superar el estrés postraumático. Pero sí, mi psiquiatra máxima está aquí. A ella le debo mucho. Entonces, lo que voy a tocar ahora, si sale bien, espero, es un homenaje a la primera guitarra, Ajá. al primer amor, que es el amor de toda la vida, ¿verdad? Entonces, si me permite. Por favor, ¿Sí? por favor. Bueno, espero que me salga bien. Espero que me salga bien. Gracias. Gracias.
No lo hago con frecuencia. Yo lo sé, y por eso lo agradezco con el corazón. Se nos acaba el tiempo y le agradezco de todo corazón, de verdad. Estar aquí en Un Show con Tuti, ser mi amigo, ser alguien que quiero muchísimo y usted lo sabe, ser alguien que trabaja por Guatemala, yo también lo sé, y nada, gracias de verdad por todo lo que hace, Felipe. A mí me da mucho gusto haber estado acá. Estaba muy nervioso porque yo soy tímido, pero usted me dio confianza y me sentí contento. Qué bueno, de eso se Gracias. trata. Gracias, Luis Felipe Valenzuela, hoy en Un Show con Tuti, un placer haberlo contigo. Guatevisión presentó